Bueno, voy a tratar de hacer el recorrido un poco menos pesado que la cantidad de bits de esa presentación. Fíjense que lo titulé que es una agenda de investigación un poco ecléctica. Uno de los problemas o una de las ventajas de hacer investigación cuando uno trabaja en el tercer mundo como nosotros es que hay que hacer de todo. Nosotros no podemos ser especialistas en un solo tema, tenemos que ser especialistas en todos los temas. Entonces, por eso termina uno en agendas de investigación que son muy diversas. Para contarles un poco del background, como dijo René, yo soy ingeniero civil. Trabajo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín, en la Facultad de Minas. Por su nombre ustedes ya podrán saber cuál es el origen. En mi región de Antioquia hay mucho oro aluvial. Entonces el interés por el agua empezó desde los tiempos de la conquista por la extracción del oro aluvial. Y además, digamos en el siglo XX, porque en la región donde yo estoy, en Antioquia, hay una gran riqueza hidroeléctrica. Es decir, el 35-40% de la energía que se genera en Colombia es en mi región, del 80% de la energía que se genera en Colombia que es hidroeléctrica. Entonces de ahí también el interés por el agua, no solamente como recurso, sino también como amenaza. Entonces de ahí, de ese origen, resulta mi interés por el agua, y de allí a la hidrología, la climatología y demás. A ver, les hago un poco el contexto también de los temas, para ir como guiando la conversación. Es un tema que me ha preocupado mucho siempre, es la integridad del ciclo hidrológico. Es decir, a algún hidrólogo muy famoso, James Deutsch, le preguntaron que cuál era el tema fundamental de la hidrología. Dijo: solucionar la ecuación de conservación de agua en todas las escalas de espacio y tiempo. Y la ecuación de conservación, pues sabemos que es en un volumen de control, digamos, atmósfera-tierra. Entonces estas son las ecuaciones de conservación: lluvia, almacenamiento de agua en el suelo, la precipitación, la evapotranspiración y la escorrentía. Y en el volumen de control atmosférico lo mismo, pero en vez de escorrentía por los ríos, lo que hay es una entrada neta de humedad por los vientos. Y es posible demostrar que entonces en el largo plazo la escorrentía es igual a la advección de humedad por los vientos. Entonces la escorrentía de los ríos, que se miden muy fácil, son una variable atmosférica tremendamente valiosa. O sea, los ríos, los caudales de los ríos son una variable atmosférica, porque me permiten verificar esta ecuación. Y otro de los temas que me ha preocupado mucho es que en cuencas tropicales, mucha de la precipitación no necesariamente proviene de frentes de gran escala, sino que es de evapotranspiración local. Entonces, para mí esa dinámica ha sido muy interesante, tratando de entender, digamos, desde la perspectiva de espacio y tiempo, cuál es la variabilidad de las distintas variables que hacen parte de estas ecuaciones fundamentales de conservación. Bueno, entonces, para empezarles un poco ese recorrido ecléctico de la investigación que yo he hecho en los últimos años, empiezo por aquí, con un aspecto muy práctico. Hace 1995, imagínense pues, a ustedes los estudiantes eso les parecerá el Pleistoceno temprano, a mí me parece la semana pasada. El Ministerio de Minas y Energía se acercó a nuestra universidad a pedirnos esto: díganos cuál es el potencial de generación hidroeléctrica de Colombia. Una pregunta fantásticamente útil. Entonces dijimos, vamos a responder esa pregunta vía la ecuación de conservación de masa, vía la ecuación de balance hídrico. Entonces, eso nos arrojó a una agenda de investigación muy interesante para calcular caudales promedios en cualquier sitio de la red hidrográfica del país, usando la ecuación de conservación o de balance hídrico, y nos hizo, por supuesto, ir a entender los campos que hacen parte, o las variables que hacen parte de la ecuación de conservación, en particular precipitación, evapotranspiración, escorrentía, temperatura, radiación, porque necesitamos crear esa información para obtener los estimativos de los caudales de los ríos en cualquier sitio de la red hidrográfica del país. Eso nos arrojó entonces a construir, por ejemplo, mapas de la precipitación sobre el territorio de Colombia, usando información de muchas estaciones de medición en tierra. Usamos métodos de interpolación de Kriging con deriva,
tomando como deriva la topografía o inclusive usamos información del satélite TRMM, Tropical Rainfall Measuring Mission, y construimos varios mapas de lo que sería la precipitación promedio multianual en el país, digamos como primer insumo para ese cálculo de los caudales. Entonces, dependiendo del método de Kriging que uno use, pues el mapa resultante será distinto porque las derivas son distintas o los métodos de interpolación son distintos, pero en general conservan unas particularidades o unas similitudes muy robustas, digamos, a través de todo el territorio. Esto lo publicamos en el 2011. También hemos hecho mucho, en la misma dirección, hicimos mucho trabajo para construir unos buenos mapas de estimación de la evapotranspiración real y potencial usando distintos métodos que tienen distintas suposiciones, distintos supuestos, distintos tipos de información. Estos también son otros métodos: Turk modificado, Chaudhry, Morton, Coutances. Usamos como unos 15 métodos para estimar la evapotranspiración tanto real como potencial sobre todo el territorio, utilizando distintas maneras de estimar la evapotranspiración. Uno de los problemas de la evapotranspiración es que como el vapor de agua no se ve, entonces no es posible medirla. Entonces hay que estimarla. Entonces, dependiendo del método de estimación, que tiene distintos supuestos, que tiene distintos datos, que tiene distintos principios, será pues la eficacia de cada uno de ellos. Y no solamente construimos los mapas, o estos mapas, digamos, de promedios multianuales de largo plazo, sino los mapas de incertidumbre asociados con estas estimaciones estadísticas. Bien. Entonces, con los mapas de precipitación y con los mapas de evapotranspiración creamos distintos mapas de escorrentía. ¿Yo qué hice? Eso. Distintos mapas de escorrentía, cada uno de ellos asociado a los distintos mapas de evapotranspiración. Entonces, esta era una primera manera de estimar rendimientos hídricos superficiales sobre el territorio colombiano. Y los validamos utilizando los resultados del balance hídrico de largo plazo, la resta de la precipitación menos la evapotranspiración me da la escorrentía, y los resultados de ese modelo, porque esto es un modelo, los contrastamos contra los caudales observados en muchos ríos de Colombia. Entonces, dependiendo del método de evapotranspiración que usáramos, entonces el ajuste sería mejor o peor. Entonces, hay una posibilidad de validar los resultados de este modelo vía las observaciones. Bueno, y así entonces creamos lo que llamamos en su momento el HidroSIG, que es un sistema de información geográfico de la hidrología colombiana, en donde es posible, dándole clic en cualquier sitio de la red hidrográfica de los ríos del país, que él le saque la divisoria de aguas, que le defina la cuenca hidrográfica, que le defina la precipitación promedia sobre esa cuenca, la evapotranspiración promedia sobre esa cuenca, y que le estime el caudal promedio multianual en cualquier sitio de la red hidrográfica del país. Esto es una... ¿Yo qué estoy haciendo? Esta es una herramienta que se puede bajar de internet, es gratis para cualquier usuario, es de libre acceso, la usan corporaciones autónomas regionales que son autoridades ambientales, la usa el Ministerio de Minas y Energía, la usan... Yo no hundí nada. Tiene corrector de lo que está diciendo el presentador. Control de calidad. Bueno, el hecho es que este es un software de dominio público gratuito que lo usan muchas instituciones. Hace poco una profesora de bachillerato de secundaria me dijo que lo estaban usando en su colegio para enseñar geografía de Colombia, lo cual me parece fantástico. Entonces esto ha tenido unos efectos colaterales muy interesantes en términos de estudiar la hidrología del país. Eso. ¿Qué pasó? Bueno. Ahora, no solamente estima los caudales promedios multianuales para responder la pregunta del Ministerio de Minas y Energía, para reestimar el potencial de generación hidroeléctrico del país, sino que también estima
los caudales extremos, máximos o mínimos, de distinto periodo de retorno, que en hidrología pues es un concepto muy utilizado para planificación territorial, para diseño de estructuras hidráulicas, para diseño de puentes, de vertederos de presas, hasta para diseño de alcantarillas, ¿no? Entonces, permite estimar, también dándole clic en cualquier sitio de la red hidrográfica del país. Vamos a cambiar el cable para que sea más robusto, gracias. Dándole clic en cualquier sitio, entonces uno encuentra caudales promedios multianuales, la lluvia promedio en la cuenca, la evapotranspiración promedia por todos estos métodos que les digo, y los caudales extremos, tanto máximos como mínimos, de distinto periodo de retorno. Entonces yo creo que es una herramienta útil para toma de decisiones, para diseño hidrológico, para diseño de estructuras hidráulicas, ahora a una escala, a una cierta escala, porque digamos quebraditas muy pequeñas, quebraditas, o sea, quebradas, aquí también se usa el término quebradas. Quebradas muy pequeñas no salen a esta escala. Este mismo trabajo lo hemos hecho para espacios geográficos mucho más delimitados, de resolución, muchas gracias, de resolución más fina, donde sí se pueden tomar decisiones, por ejemplo, de asignación de mercedes de agua, derechos de agua, exacto. El caso es que entonces esto se convierte en una herramienta muy interesante de estimación hidrológica, como les digo, con aplicaciones en diversos sectores. Bueno, entonces, por ejemplo, este es el mapa de los caudales máximos anuales de periodo de retorno 50 años, usando la función de distribución de probabilidad del log normal. Entonces, en cualquier sitio de cualquier río de Colombia es posible estimar esos caudales de periodo de retorno de varios periodos de retorno, tanto máximos como mínimos. Este es el mapa de caudales mínimos anuales de periodo de retorno de 50 años. Fíjense que en algunas partes, sobre todo en la Orinoquía colombiana, esta es la cuenca del río Orinoco, los caudales de periodo de retorno de 50 años pueden ser cero, lo cual ya hemos empezado a experimentar. Sequías muy prolongadas, asociados por ejemplo a fenómenos del Niño intensos, ya están secando ríos colombianos en un sitio donde llueve mucho. Entonces, eso nos da una indicación de cuáles pueden ser regiones asociadas a déficit de agua y demás en el futuro. Bien. Ahora, otro de los intereses recientes míos en investigación es la hidroclimatología de la cuenca amazónica, entre otras cosas porque, yo no sé si ustedes lo saben, pero el 40% del territorio colombiano queda en la cuenca amazónica. Es muy poquito, la cuenca del río Amazonas mide 7 millones de kilómetros cuadrados, pero el 40% del territorio de Colombia queda en la cuenca amazónica y hemos sido un país muy andinocéntrico. Yo no sé si a Chile pasa lo mismo, pero Colombia ha sido un país muy andinocéntrico, ha basado todo su desarrollo en los Andes y hemos vivido a nuestras espaldas a nuestra Amazonía, a nuestra Orinoquía, inclusive a nuestra costa pacífica. Entonces, algo de lo que me ha interesado en los últimos años es entender la hidroclimatología de la cuenca amazónica. Entonces, por ejemplo, con una pupila, Alejandra Carmona, estamos haciendo un trabajo de regionalización hidrológica de toda la cuenca amazónica, dependiendo de cómo es el ciclo anual promedio de las 4 variables fundamentales del ciclo hidrológico. Como les dije, a mí me preocupa mucho o me interesa mucho la integridad de las variables del ciclo hidrológico, la lluvia en azul, la evaporación potencial en violeta, la escorrentía en verde y la evapotranspiración real en rojo. Entonces, dependiendo de cuántas veces, por ejemplo, la señal de la lluvia, que es la azul, cruza por debajo de la señal de la evapotranspiración, entonces habrá cuencas que son limitadas por agua o cuencas que son limitadas por energía. Entonces hemos hecho un esfuerzo de regionalizar, y ahí lo ven con los distintos colores, cómo son los distintos regímenes hidrológicos de las subcuencas de la Gran Amazonia, dependiendo de cómo son las interacciones entre las 4 variables del ciclo hidrológico. No sé si me hice entender, pero hemos querido como mirar eso desde un punto de vista de coherencia hidrológica. Bien. Otra de las cosas que estamos haciendo es si la ecuación de balance hídrico cierra. Y cuando digo cierra, es si la precipitación menos la evaporación es igual a la escorrentía. Con Luis Alejandro Willes hemos hecho recientemente, acabamos de publicar un artículo en Water Resources Research sobre cómo bien o cómo mal cierra
la ecuación de balance hídrico de largo plazo en las distintas subcuencas del río Amazónico, utilizando distintas bases de datos de evapotranspiración, dependiendo de su origen, dependiendo del modelo, dependiendo de los supuestos. Entonces hemos hecho también un trabajo de caracterización de qué tan bien o qué tan mal cierra o no cierra el balance hídrico, tanto en superficie como en la atmósfera. Entonces hemos hecho, digamos, una identificación de, además, ¿por qué? Porque cada uno de estos métodos produce un cierto tipo de cierre que es distinto dependiendo de cada uno de los métodos. Entonces también hemos hecho como esa pesquisa en términos de buscar la coherencia hidroclimatológica del cierre del balance hídrico en la Amazonia. Ahora, esto para mí ha sido muy importante desde la perspectiva de lo que estamos empezando a plantear con René, y es un proyecto de investigación para toda la cordillera de los Andes. En particular, a mí siempre me ha preocupado mucho las retroalimentaciones que existen entre la cuenca amazónica y la cordillera de los Andes. ¿Por qué? Porque la cuenca amazónica exporta agua a través de los vientos alisios hacia los Andes. Aquí, por orografía y demás factores, se precipita en el piedemonte andino, y los Andes exportan agua superficial hacia la Baja Amazonía. Entonces hay un motor de retroalimentación. Los Andes importan humedad por los vientos, pero exportan agua por la superficie, y el motor se mantiene pues vía la dinámica de la insolación. Entonces yo considero que entre los Andes y la Amazonia se forma, son dos subsistemas que están acoplados. Y claro, la deforestación amazónica o la deforestación andina pueden colapsar este sistema o ese motor de retroalimentación. Entonces a mí esa interacción entre los Andes y la Amazonia siempre me ha preocupado mucho. Y eso será parte de lo que plantearemos, digamos, como preguntas de investigación en el proyecto que estamos empezando a soñar con René. Ya hemos hecho alguna investigación, acabamos de publicar otro con Luis Alejandro, y lo que hicimos fue estimar cuál es el balance de agua entre la Amazonía andina y la Baja Amazonía brasileña. Y lo que encontramos es que la Amazonía andina produce más agua que la Amazonía brasileña. Entonces la Amazonía andina es fundamental para preservar la integridad de los caudales y del ciclo hidrológico de la Baja Amazonía. De ahí pues demostrar la necesidad de preservar la coherencia digamos, de la interdependencia entre las dos regiones. Bien. Otra cosa que estamos haciendo con este muchacho Luis Alejandro Willes es explorando retroalimentaciones de doble vía entre la cuenca del río Amazonas y el Atlántico tropical norte a escala de tiempo interanual. Y hemos publicado el año pasado también un artículo muy interesante tratando de proponer un mecanismo físico o una doble retroalimentación, en el sentido de que lo que pasa en las temperaturas superficiales del Atlántico norte afectan la hidrología de la cuenca amazónica, pero esa hidrología de la cuenca amazónica, al reaccionar, también envía una señal de regreso hacia el Atlántico norte que termina retroalimentándose en doble vía. Eso es, yo digo que es una hipótesis muy provocadora, pero finalmente pues lo hemos podido publicar el año pasado en Climate Dynamics. Es una cosa bien interesante porque pone la hidrología superficial no como un espectador pasivo del macroclima global, sino como un jugador fundamental de la dinámica climática del norte de Sudamérica. Bueno, hemos hecho mucho sobre la hidroclimatología de Colombia. Aquí vemos otra vez uno de los mapas que creamos para la lluvia y vemos, para mí este ha sido pues casi un tema de un tatuaje, ¿cierto? ¿Cómo explicamos que en Colombia en el occidente colombiano existe el sitio más lluvioso de la tierra? En Lloró llueven del orden de 13.000 milímetros al año, en promedio, con años de 26.000 milímetros. Yo no sé si a ustedes les cabe en la cabeza eso, pero es increíble. Yo he estado en esta región, porque además es de muy baja densidad de población, entre otras cosas por ese clima, todo el tiempo está lloviendo. O sea, es el diluvio universal. Hace larga llover un día a las 2 de la tarde y llueve a cántaros, hasta las 10 y 11 de la mañana del otro día. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? ¿De dónde sale tanta agua? ¿Cuáles son los mecanismos físicos que explican la existencia en la costa pacífica colombiana del sitio más lluvioso del planeta? Entonces hemos hecho bastante investigación sobre eso, y uno de los mecanismos que hemos identificado son
3 chorros de bajo nivel. No sé si alcanzan a ver la geografía, ¿sí ven? Aquí está Centroamérica, Panamá, Colombia y demás. Entonces, está el chorro de bajo nivel del Caribe, ¿cierto? Está el chorro de bajo nivel de los Andes del Este. Este es, digamos, el ramal más al norte de lo que se llama el South American Low Level Jet, que entra desde el Océano Atlántico por Venezuela, llega a los Andes colombianos y se curva y viaja hasta el Río de la Plata. Ese lleva mucha agua hasta Sao Paulo y Buenos Aires. Yo le digo la corriente de los Andes orientales, pero es el ramal más al norte, digamos, del South American Low Level Jet, si lo han oído mencionar. Y está lo que se llama el chorro de bajo nivel del Chocó. Ese es el chorro del occidente colombiano. Y son los vientos alisios, cuando cruzan el Ecuador, se vuelven vientos del oeste y entran por el oeste en Colombia y ayudan a explicar por qué tenemos la zona más lluviosa del mundo allí. Yo no sé si aquí funcionará esta animación. Yo les quiero mostrar cómo está la situación antier. No funciona, ¿cierto? Eso sí se mueve. No les digo, es que como yo trabajo en Mac, y Mac es el amigo, ¿cómo es? Steve Jobs, y este es el amigo Bill Gates, y como no se querían, entonces pagamos el plato entre todos. No se mueven las animaciones del uno en el otro. Bueno, no importa. Yo les iba a mostrar la situación antier para que viéramos cómo está el chorro del Caribe, cómo está el chorro del Chocó, cómo está el chorro de los Andes orientales, etc. Pero bueno, ahí se las quedo debiendo. Ahí está, qué bien. Sí se hablan. Entonces aquí está el chorro del Caribe. Esto es antier, fíjense. Esto fue el sábado. Aquí está el chorro del Caribe, aquí está el chorro del Chocó, y el chorro del Chocó se puede trazar desde el norte de Chile. O sea, esas aguas vienen desde Chile, recorren Perú, Ecuador y entran por el occidente a Colombia. Fíjense, ahí está lloviendo. Ahí estaba lloviendo el sábado. Y sistemas convectivos de mesoescala, aquí están. Fíjate, se forman preferentemente allí. Eso lo descubrió Inés Velasco. ¿Dónde está Inés? No sé dónde está ahora. ¿Ah? ¿Buenos Aires? Es posible, pero le perdí el rastro. Sí. Inés Velasco publicó con Frisch en 1987 que había 3 zonas en las Américas preferenciales para la formación de sistemas convectivos de mesoescala, y una de ellas es aquí en el occidente colombiano. Fíjense, este es un animal que tiene 700 kilómetros de diámetro. Claro, ahí está lloviendo todo el agua del mundo. Este es uno de esos animales que hacen que Lloró sea el sitio más lluvioso del planeta. Entonces hemos hecho alguna investigación sobre el diagnóstico y el entendimiento sobre los aspectos dinámicos de las atmósferas en las cuales se forman estos animales, ¿cierto? Y claro, el chorro del Chocó, aquí está algo de lo que hemos publicado, digamos con la información del satélite TRIM. Estos son los sistemas convectivos de mesoescala entre el 98 y el 2014, ¿cierto? Estos son promedios estacionales, estos son los 4 trimestres. Y eso está asociado pues también a la migración latitudinal de la zona de convergencia intertropical y los demás factores que afectan la climatología de la región. Bueno, ahora, no es solamente, o sea, los libros nos dicen, en las zonas tropicales el ciclo anual, el ciclo estacional de la lluvia lo explica la oscilación meridional de la zona de convergencia intertropical. Eso en parte es verdad, pero no es toda la explicación. Vamos a verlo más cuidadosamente. Sí, la explicación del libro nos dice que es esta migración norte-sur la que explica la temporalidad en el ciclo anual de las lluvias. Pero hay más actores. Es decir, por ejemplo, en el centro de Colombia, esto es en los Andes de Colombia, ¿cómo es el ciclo anual de las lluvias? Tenemos 2 pasadas de la zona de convergencia intertropical, la una con abril y mayo y la otra con septiembre, octubre, noviembre, y lluvias menores en diciembre, enero, febrero y junio, julio, agosto. Ahí eso sí responde a la oscilación de la zona de convergencia intertropical, pero no es así sobre todo el territorio colombiano. Aquí está Colombia, y entonces fíjense que los Andes en general, el ciclo anual sí es tremendamente bimodal. Los Andes, tremendamente bimodal, pero por fuera de los Andes es unimodal, fíjense, unimodal. Entonces la pregunta es ¿por qué?
No, si fuera solamente el pasaje, la oscilación de la zona de convergencia intertropical, a la misma latitud uno tendría ciclos anuales iguales, y no es así. Entonces, para mí, desde hace algunos años, esto se ha vuelto casi un tema obsesivo. O sea, ¿cómo explicamos eso? Todavía estamos tratando de entenderlo. Esta animación trata de mostrar dónde es más fuerte el ciclo anual bimodal y dónde es más fuerte el ciclo anual unimodal. Entre más azul, esto es, digamos, la diferencia entre los porcentajes de la varianza que explica el ciclo anual y el ciclo semianual. Entonces, donde es más violeta, más azul, esto es ciclo plenamente bimodal y este rojo es plenamente unimodal, ¿cierto? Entonces, fíjense, la zona más fuertemente bimodal está restringida a los Andes. Por fuera de los Andes es típicamente unimodal. No sabemos bien por qué. Entonces necesitamos toda la ayuda de ustedes para que nos ayuden a entender por qué. Lo mismo sobre Sudamérica. Este ejercicio sobre Sudamérica lo ampliamos. Vamos a ver si me funciona. Eso, ahí está. Fíjense, unimodal es rojo, bimodal azul. Entonces, cambiando el umbral de la diferencia entre los porcentajes de las varianzas explicadas, entonces uno verá ciclos más unimodales o más bimodales. El resto de casi todo Sudamérica es unimodal. Pero fíjense, las zonas azules, ZCID, Andes colombianos y ZCID, pues zona de convergencia intertropical, es bien bimodal. De resto, hay ciertas zonas también interesantes por aquí, yo no sé qué significa eso. Pero, como les digo, para mí es un reto tratar de entender por qué en esta parte de Colombia la bimodalidad solamente está restringida a la zona andina. Es un reto de investigación que tengo en la cabeza hace rato, pero hemos ido avanzando en algunas cosas, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Otra de las cosas que hemos estudiado es el ciclo diurno de la precipitación. O sea, en el libro de Hastenrath dice el rasgo más dominante de la climatología tropical es la amplitud del ciclo diurno de insolación. Y esa insolación o ese ciclo diurno de temperaturas gobierna mucho la convección profunda de los aguaceros por la tarde. Y la pregunta es, ¿cuándo llueve? ¿A qué hora llueve? Pues déjenme mostrarles lo que hemos encontrado. Este es un aguacero. ¿Eso fue ayer? Este lo tenemos cada 6 meses en Medellín. Ese fue un aguacero. Tú estuviste en Medellín en diciembre. Este fue en octubre. O sea, hacía un mes que había caído este. O sea, es como si hubieran soltado todo el agua del mundo de un solo fulminantemente, ¿no? Entonces, estas son lluvias tropicales de montaña, muy fractales, muy intermitentes, o sea, aquí está haciendo un sol pleno y a las 3 cuadras está cayendo el diluvio universal. Entonces, esta complejidad es la que queremos entender. Y fíjense lo que encontramos en un estudio que hicimos ya hace por ahí 10 años o más. Esto, de norte a sur, no hay más de 50 kilómetros. Esto es la cordillera central de Colombia. Aquí está el Nevado del Ruiz. Este es el cañón del río Cauca y este es el valle del río Magdalena. Entonces, los dos ríos fluyen hacia el norte y estas son estaciones de medición de lluvia. Y la pregunta aquí es, ¿cuándo llueve? ¿A qué horas llueve? Entonces, fíjense, tenemos 2 estaciones localizadas en la misma cordillera, separadas una de otra no más de 5 kilómetros, en donde aquí el ciclo diurno va de 7 de la mañana a 7 de la mañana, no de las 0 a las 24. ¿Por qué? Porque lo que notamos es que las épocas en que llueve menos en el día es entre las 7 y las 10 de la mañana, fíjense. Esto va de 7 a 24, de 7 a 7, ¿no? Entonces, las épocas más secas del día sí son de 7 a 10 de la mañana en todas partes. ¿Sí lo ven? En cambio, las zonas más lluviosas, las horas más lluviosas en esta estación son de madrugada, entre la 1 y las 4 de la mañana, ¿cierto? Ahí dice eso. En cambio, aquí son de por la tarde y de madrugada. Entonces, ¿cómo explicar eso? Es también la orografía la que causa microclimas locales que explican aguaceros muy locales que están diferentemente distribuidos en la hora del día. Entonces, esta variabilidad del ciclo diurno es algo que necesitamos entender, por lo menos desde el punto de vista de la modelación. O sea, los modelos son capaces de explicar esto. Eso es el santo grial de la meteorología, diría yo.
Porque ¿cómo podemos entender que haya una variabilidad tan fuerte del ciclo diurno en estaciones que están separadas 3 kilómetros no más? Y eso lo hemos encontrado para todos los Andes de Colombia, esa alta variabilidad. Dime. La intensidad de precipitación también cambia, depende de la hora. Porque la intensidad de precipitación... Sí, fíjate, es que en el eje de las X, en el eje de las abscisas, muestro la hora del día, y en el eje de las ordenadas el porcentaje de lluvia que cae a esa hora con respecto al total diario. Entonces los picos dice a las, ¿qué dice aquí? A las 16 horas, o sea a las 4 de la tarde llueve preferentemente el 10% de lo que llueve en el día. Y a la madrugada entre 1 y las 4 también llueve el 6%. Entonces esto te dice a qué horas llueve con más frecuencia. O sea, eso lo que muestra es a qué horas típicamente llueve. Entonces, en esta gráfica, por ejemplo, llueve típicamente es a la 1 de la mañana. Ahí dice 22, 1. Aquí también. Aquí llueve es entre las... ¿Qué dice ahí? Es que ya no veo, sin gafas ya no veo. Entre las 10 y la 1 de la tarde. Aquí llueve es a la 1 de la tarde. Aquí a la 1 de la tarde. Aquí llueve es entre la 1 y las 4 de la madrugada. Aquí hay un ciclo bimodal. Entre las 4 de la tarde y a las 4 de la mañana. Entonces varía mucho según la hora del día. Esto es sobre el Valle de Medellín donde yo vivo, que sí mostramos que llueve típicamente es o por la tarde o por la madrugada. Pero es más complejo que esto por lo siguiente. Si uno se pone a mirar, dependiendo del mes del año, entonces, ¿cómo es la distribución? Los amarillos y los rojos significan mayor probabilidad de lluvia, mayor porcentaje de aguaceros a esa hora. Entonces, fíjense, resulta que entre octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, llueve típicamente es entre las 13 y las 16 horas por la tarde. Pero entre mayo o abril y mayo y septiembre, octubre, llueve típicamente es de madrugada, en el mismo sitio. Entonces, la fase del ciclo diurno, o sea, la hora a la cual llueve, cambia con la fase del ciclo anual. También no entendemos por qué. O sea, ¿por qué es que uno creería que el ciclo diurno es bimodal, pero resulta que es unimodal, con la fase cambiando dependiendo de la época del año? También necesitamos explicar esto. Bueno, ahora, con el niño y la niña, la variabilidad interanual sí tiene efectos muy patentes en todo el país. Esto es, el ciclo diurno, otra vez, de 7 a 7, en general, en toda Colombia, llueve mucho más durante la niña y llueve mucho menos durante el niño. El niño nos trae sequías, la niña nos trae excesos de precipitación, tormentas, avalanchas y demás. Eso sí es un resultado casi generalizado en Colombia. Y entonces esto nos desemboca a la variabilidad interanual, muy dominada por supuesto por las dos fases del ENSO, el niño y la niña. Últimamente hemos estado tratando de ampliar un poco la mirada a otras variables que gobiernan la dinámica interanual. Más allá del niño y la niña, pues está la PDO, la oscilación multidecadal del Atlántico, la oscilación del Atlántico Norte, todo esto. Entonces, por ejemplo, estos son mapas nuevos que estamos haciendo con un pupilo de pregrado de cómo son las correlaciones entre el índice del ENSO, que es el Multivariate ENSO Index, y las lluvias en el trimestre junio, julio, agosto, o entre el índice del ENSO, el MEI, y las lluvias en septiembre, octubre, noviembre. Estas son correlaciones muy altas, ¿no? En general negativas, por lo que decíamos de que el niño trae sequías en Colombia y la niña trae excesos de precipitación en Colombia, y son correlaciones trimestrales muy altas, que en algunos casos son de 0.9. 0.9 es una correlación, o sea, cuando yo alguna vez presenté esto en la NOAA en Estados Unidos y me dice el amigo Henry Díaz, oye Germán, la hidrología de Colombia depende tan fuertemente del niño y la niña que las series de caudales de ríos de Colombia podrían ser en sí mismos un índice del ENSO. Ahora les muestro por qué. Es bien interesante. De nuevo, el ciclo anual, muy impactado por el niño y la niña. Otra vez, esto es el ciclo anual de caudales, o sea, esto es de enero a diciembre.
durante la niña en general hay más caudales y durante el niño hay menos caudales. Y entonces el tema del niño, para conectar con lo que decíamos al comienzo, nos causa racionamientos de electricidad, por ejemplo, porque trae sequías muy fuertes, se deprimen los embalses, toca generar energía con plantas termoeléctricas y por lo tanto el precio de la electricidad no sube hasta el cielo, porque generar energía con termoeléctrica es muchísimo más caro que con hidroeléctricas. Entonces el sector eléctrico ha estado interesado en esto desde hace muchos años por razones obvias. Esta es, por ejemplo, una de las correlaciones entre la serie de los caudales del río Nare en Santa Rita, que es es el embalse de generación más grande de energía eléctrica de Colombia, y la serie del índice multivariado Lenzo. Esta es una correlación muy alta, como les digo. Entonces, y las correlaciones no solamente son simultáneas, sino rezagadas, pueden ser mayores. O sea, la capacidad predictiva de la señal de Lenzo es muy fuerte sobre los caudales de la hidrología colombiana. Y lo mismo las correlaciones trimestrales. Es decir, no voy a entrar en detalle, pero aquí lo que estamos mostrando es, por ejemplo, en correlaciones, cada circulito de esos es un valor de un coeficiente de correlación. Fíjese, este tamaño es correlación de 0.5. Aquí hay correlaciones de 0.8, 0.9. ¿Entre qué? Entre el índice de Lenzo multivariado y los caudales de los ríos en cada una de esas estaciones de medición. Entonces, como les digo, el índice de Lenzo en septiembre predice muy bien los caudales en diciembre, enero, febrero. Y para Colombia es una situación muy crítica porque este diciembre, enero, febrero casi siempre son los caudales más bajitos, los caudales de sequía. Entonces el sector eléctrico le interesa mucho esta predictibilidad, ¿cómo se dice? Predictabilidad de los caudales para su tema de generación de energía. Ahora, como les digo, me ha preocupado mucho la integridad del ciclo hidrológico. Entonces me interesan las lluvias, me interesan los caudales de los ríos, me interesa la evapotranspiración y me interesa la humedad de suelo. Y aquí, para hacerlo rápido, lo que les muestro fue un proyecto muy interesante que hicimos ya hace 20 años con la gente de CENICAFE, Centro de Investigaciones del Café. Nos interesaba saber cómo evolucionaba la humedad del suelo, ¿cierto?, asociado al niño y la niña, y estuvimos tan de buenas que capturamos el niño del 97-98, que fue uno de los más fuertes del siglo XX, y la niña que siguió 98-2000. ¿Y qué hicimos? Pusimos una instrumentación en 3 parcelas experimentales de CENICAFE para medir la humedad del suelo a distintas profundidades y en 3 parcelas distintas, vecinas, o sea, entre cada una, distancia entre ellas de 300 metros, digamos misma precipitación, mismo hidrología, pero distinta cobertura vegetal. Entonces teníamos una cobertura vegetal de bosque secundario, una cobertura de cafetos a la sombra y otra cobertura de cafetos al sol. La caficultura colombiana, ustedes saben qué tan importante es la producción de café para la economía colombiana, y la caficultura tradicional colombiana se desarrolló sembrando árboles de café y rodeándolos de árboles más altos, de bananos o de naranjales o cítricos o guamos, no sé cómo se llama eso aquí. El hecho es que le dan sombrío al cafeto. Y después se descubrió una variedad que produce mucho más café por hectárea, pero que es mucho más problemática desde el punto de vista ambiental, porque produce más erosión, porque tiene problemas ambientales, pero les gusta a los caficultores porque producen más café por hectárea. Ahí hay un problema. El hecho es que entonces medimos la humedad del suelo y lo que notamos es que el cafeto a la sombra tenía déficits mucho más fuertes y más pronunciados que el cafeto al sol y que el bosque. Y después, durante el fenómeno de la niña, ¿cierto?, se saturaron esos suelos. Es decir, durante el niño se exacerbó el ciclo anual y durante la niña se saturó el suelo todo el tiempo. Entonces aquí lo que aprendimos es que es posible hacer cambio climático positivo. Es decir, es posible controlar los déficits de humedad de suelo con una cobertura vegetal adecuada. Eso fue muy interesante, porque vimos que la respuesta del niño y la niña también depende del tipo de cobertura vegetal. Bueno, y para la evaporación, como no teníamos, digamos, datos continentales, entonces hemos recurrido a los índices de actividad vegetal, en este caso el tal NDVI, y lo que mostramos es que los déficits son de escala continental. O sea, en esta región de Sudamérica hay anomalías de actividad vegetal negativas asociadas al niño. Aquí ya empiezan a aparecer las positivas de Perú, Ecuador, Bolivia, y me imagino norte de Chile y demás, y hasta el Río de la Plata.
Entonces lo que mostramos es que también el ciclo hidrológico sigue siendo coherente desde esa perspectiva. Bueno, como les digo, entonces hemos entrado a explorar otros tipos de correlaciones con índices macroclimáticos. Aquí está con la oscilación del Atlántico Norte, aquí está con la oscilación decadal del Pacífico, aquí está con la oscilación multidecadal del Atlántico dependiendo de las fases del ENSO. Entonces estamos calculando lo que se llaman correlaciones triples, es decir, dos variables predictoras como en su combinación explican las anomalías de las lluvias en Colombia. Por ejemplo, aquí está el mapa, aquí está pues cómo se calculan esas tales correlaciones triples, o sea, cómo la combinación del ENSO y la oscilación del Atlántico Norte están correlacionadas con las lluvias en Colombia. Entonces hemos empezado un poco como a explorar, ya no digamos fenómeno, sino la combinación de los fenómenos, cómo puede explicar a las lluvias, a las anomalías de lluvia en Colombia. Y hemos encontrado resultados interesantes. Ahora, no hemos hecho todavía el trabajo de cuáles son los mecanismos físicos. Sí, eso sí nos falta. Es decir, porque esto, como les digo, discúlpenme, me devuelvo, esto por ahora son análisis estadísticos. Y como les digo yo a mis estudiantes en Colombia, y se los voy a decir a ustedes estudiantes aquí, la estadística es como los postes de la luz. Algunos los usan para apoyarse y otros los usan para iluminarse, ¿cierto? Para iluminarse está muy bien, pero para apoyarse no, porque ¿quién usa los postes de la luz para apoyarse? Los borrachos. Entonces la estadística tiene ese peligro. Uno la va a usar o para iluminarse o para apoyarse como los borrachos. Hay que usarlas para iluminarse. Entonces yo digo, estos simplemente son resultados áridos estadísticos. Necesitamos entender por qué, cuáles son los mecanismos físicos de la dinámica y la termodinámica atmosférica que explican esto. Ese es otro de los santos griales que tenemos como tarea hacia el futuro, pero son retos de investigación de toda una vida. De manera que por falta de temas de investigación no nos vamos a varar, tranquilos. Bien. Ahora, quiero terminar con otros temas que me preocupan mucho, obviamente, que nos preocupan a todos. El tema del cambio climático, esta fue una gráfica que sacamos en el último reporte del IPCC, que salió en el 2014. Esta gráfica la hicimos en el capítulo de Centro y Suramérica, que es el capítulo 27 del quinto reporte del IPCC. Esto éramos unos 10 colegas de toda América Latina, y les voy a ser sincero, para esta gráfica, ¿saben cuánto nos demoramos haciendo esta gráfica? 4 años. El primer problema fue cómo delimitar las regiones. Eso fue sangre en la arena. Para ponernos de acuerdo qué esas eran las regiones. Y después, qué sectores y qué variables están siendo ya observados, afectados por cambio climático. No predichos, sino ya observados y citados en la literatura evaluada por pares. Entonces, en temperatura, por ejemplo, en glaciares, en precipitación, en escorrentía, en cobertura vegetal, afectación en el uso del suelo y enfermedades transmitidas por mosquitos. Entonces, cuando ustedes vean una flecha para arriba, quiere decir que está aumentando la incidencia de enfermedades transmitidas por mosquitos como malaria, dengue, zika, chikungunya, todas estas. Donde hay flechas hacia arriba es que están típicamente aumentando los caudales, o que están aumentando las lluvias, o que están disminuyendo las lluvias, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una mirada a muy largo plazo de qué está pasando en el continente. Y esto a mí me preocupa mucho, porque es que esto tiene implicaciones sociales, ambientales, económicas y ecológicas en todos los niveles. Bueno, por ejemplo, me preocupa mucho que los Andes tropicales, que es donde yo vivo, se están deforestando de manera inmisericordia. Yo no sé si ustedes saben, pero los Andes tropicales han sido declarados como el sitio más crítico para la biodiversidad en el mundo. Es decir, donde más rápidamente se está agotando, desapareciendo la biodiversidad por causas antrópicas, es decir, por deforestación y cambios en los usos del suelo. Yo no sé si ustedes saben, pero Colombia es el segundo país más mega biodiverso del mundo. En aves, somos el país más mega biodiverso del mundo, en aves. Y estamos acabando con esa biodiversidad por deforestación y cambios en los usos del suelo. Yo digo que eso es esquizofrénico, ¿cierto?
porque es como un maratonista que se pegue un balazo en un pie antes de empezar la maratón, ¿cierto? Que es como esquizofrénico, ¿cierto? Entonces eso me preocupa mucho porque esto altera el ciclo hidrológico, esto causa cambio climático, esto destruye la biodiversidad, todos ustedes ya saben las consecuencias de esto. Y estamos observando en un trabajo que publicamos hace ya 4 años con Alejandra, tendencias. El triángulo para arriba indica tendencia creciente en la lluvia y triángulo para abajo tendencia decreciente. En Colombia hay una mezcla. En unas zonas se está aumentando la lluvia, en otras zonas se está disminuyendo la lluvia. Pero en los caudales de los ríos, en casi todo Colombia están disminuyendo los caudales de los ríos por deforestación, y no solamente en términos de cantidad, sino de calidad. En muchos ríos tenemos muy buena agua, pero ya se han vuelto impotables por contaminación con mercurio y con cianuro, por la extracción del oro aluvial que todavía hay en los ríos colombianos. Entonces, puede que el río tenga un buen caudal, pero es inservible para la toma o para el consumo humano porque está lleno de mercurio, y ustedes saben que el mercurio es acumulable en el cerebro y causa pues todas las enfermedades del mundo. Entonces este es un problema que me preocupa mucho. Y claro, como esta es una región llena de gente, entonces estos aguaceros cayendo en esa intensidad sobre terrenos mal ocupados que han crecido desordenadamente, esto es la receta perfecta para el desastre. Vamos a ver si funciona la animación. No. Esta es una animación del evento que causó la tragedia de Mocoa. Mocoa es una ciudad en la Amazonía colombiana, que queda aquí. Mocoa queda aquí. Pues ahí lo que traía era una animación de cómo se creó el sistema convectivo de mesescala que dio lugar a la avalancha de Mocoa. Fue el año pasado, causó más de 400 personas muertas y todavía hay 200 desaparecidas. Y entonces esto es un problema en todos los Andes. Yo me imagino que va a ser uno de los temas centrales del programa Andex, porque esto afecta a millones. Esta investigación la tenemos que centralizar mucho en las aplicaciones para la gente. O sea, nosotros, otro de los retos que tenemos los investigadores en América Latina es que nosotros no podemos hacer investigación por el lujo de hacer investigación. Por lo menos para mí es un determinante ético. Nosotros tenemos que hacer investigaciones para resolverle problemas a la sociedad. Colombia es un país muy minero. Como les digo, también tiene sus problemas. Miren esta secuencia. ¿Ven la escala? ¿Sí ven la escala de la devastación ambiental? O sea, es un municipio entero. Este municipio se llama, ¿cómo es? Caucasia, creo que es. Miren la devastación. Y me dicen, es que eso es minería ilegal. Y yo digo, ¿ilegal? Y el gobierno no sabe que esto es ilegal. A esa escala. Yo no puedo creer. Entonces, ¿cómo es el tema de la corrupción, por ejemplo? ¿Cómo el gobierno se hace el de la vista gorda con esto? O sea, aquí está involucrado hasta el tema corrupción. Entonces es muy profundo. Fíjense esto. Entonces le dicen a uno, es que la minería ilegal. Yo digo, ¿ilegal? Entonces, ilegal, terrible. Primero, si es ilegal, ¿cómo lo dejan hacer? ¿Cierto? Y si es legal, ¿cómo se permite eso? Es esquizofrénico también. Perdónenme que use esa palabra más de una vez, pero a mí me parece esquizofrénico. Fíjense la escala de eso. Y esto, como les digo, no solamente deja esos paisajes lunares, sino que además contamina las aguas de esos ríos con mercurio y con cianuro, porque para hacer el beneficio del oro, así se le dice, pues para extraer el oro aluvial, hay que echarle al agua mercurio y cianuro para poder hacer el beneficio del oro, como dicen los ingenieros de minas. Bueno, y lo último que le quería mostrar es esto. Esta es otra de mis antiguas preocupaciones. En 1995 me acuerdo que estuvimos en un taller en Viña del Mar. Y yo estaba presentando mis cosas sobre mi tesis doctoral sobre los efectos del niño y la niña en la hidrología colombiana. Y cuando terminé mi conferencia, una chica de la NOAA de Estados Unidos me dice, oiga Germán, usted sabe que cuando ocurre el fenómeno del niño hay epidemias de fiebre amarilla en Vietnam. Yo le dije, no, yo no sabía, pero me suena. Y en el vuelo de regreso yo dije, uy, ese es un tema muy interesante. Pues llegué a proponerle a un médico epidemiólogo en Colombia que investigáramos si el fenómeno del niño o la niña causaba
enfermedades de transmisión vectorial en Colombia. Empezamos a hacer la investigación, nos juntamos, hicimos un equipo de investigación transdisciplinario muy interesante con hidrólogos, climatólogos, entomólogos, epidemiólogos, médicos, especialistas en salud pública, muy interesante. Y descubrimos que cuando viene el fenómeno del Niño ocurren picos epidémicos de malaria en Colombia. Entonces fíjense la serie de tiempo de incidencia de malaria en Colombia. Esto se llama el índice parasitario anual. Eso es un índice que usan los epidemiólogos para cuantificar la incidencia de una enfermedad. El número de casos reportados divididos por la población bajo riesgo, para dar cuenta del crecimiento de la población. ¿Sí me explico? O sea, este crecimiento no es por el crecimiento de la población, porque este índice da cuenta del crecimiento poblacional. Entonces, ese crecimiento, fíjese, esto es desde 1959 hasta hace un par de años. Tengo que actualizar la transparencia, pero ¿qué muestra? Uno, un aumento muy fuerte, de cuya explicación yo no descarto que sea por cambio climático. Ahora, no tengo cómo probarlo, pero el calentamiento y el calentamiento en Colombia se ha reflejado en que hay más mosquitos y que los mosquitos han subido de nivel térmico, de piso térmico. Entonces, cada vez están encontrándose mosquitos transmisores a mayores alturas. Entonces yo no descartaría este incremento, yo no descartaría esta hipótesis para explicar ese incremento en términos de cambio climático. Ahora, fíjense que cada que hay un pico de estos, todos coinciden con eventos del Niño. Y o sea, eso desde el 95 que estamos viendo esta gráfica, cada que hay evento del Niño vuelve y ocurre el pico epidémico. Entonces yo digo, hasta siento un poco de frustración. Porque yo digo, si descubrimos esto hace 20 años, 25 años, ¿cómo así que el Ministerio de Salud no ha usado esa información para prevenir que vuelvan a ocurrir picos epidémicos durante el Niño? Pues no. Entonces yo siento un poco de frustración. ¿Sí me entienden por qué? O sea, es que esto significa muertes de seres humanos, porque la malaria es una enfermedad, es decir, la malaria le da a 300 millones de personas en el mundo y mata al año 1 millón de personas. Sobre todo en África, por supuesto. Pero en las tierras bajas tropicales nuestras también la malaria es una enfermedad mortal. A mí me dio malaria y yo sé lo que es esa enfermedad, es terrible. No se la quiero dedicar a nadie, pues no, es terrible, es terrible, es terrible. Entonces, un amigo mío me dice, es que vos tenés un problema personal con el mosquito. Y yo le digo, sí señor, el problema mío es personal, porque yo sé que esa enfermedad es terrible, o sea, es de lo peor. Y como les digo, mata a muchas personas al año. Entonces uno dice, yo siento, perdónenme pues por el desahogo y la catarsis aquí en público, yo siento un poco de frustración que se sigan presentando picos epidémicos cada que ocurre el fenómeno del Niño. Entonces digamos que yo creo que yo ya no tengo nada más. Sí, lo que les iba a decir, el dengue, ya se sabe, cada vez está ocupando nichos en los Andes más altos, aumenta, y además el dengue tiene el problema de que es una enfermedad urbana, la malaria es una enfermedad rural, en cambio el dengue sí es urbano, porque el dengue se transmite por un mosquito que es distinto al de la malaria, que se llama el Aedes aegypti, que pone sus huevos en cualquier sitio donde haya agua estancada, en un florero, en una llanta, en el patio de atrás de la casa, en cualquier sitio donde haya agua estancada, pone huevos la mosquito. Hay que hacer políticamente incorrecto. Aquí sí me da mucha pena con las damas, pero es la mosquita, porque ella para poder poner sus huevos tiene que picar para tomar sangre, y al tomar la sangre inocula el parásito a la persona. Entonces por eso el mosquito es el vector. El mosquito no causa la enfermedad, él la transmite, ¿cierto? Entonces el dengue sí es una enfermedad típicamente urbana, y como sabemos, nuestras ciudades América Latina y los Andes están urbanizando fuertemente. Yo no sé cómo ha sido la historia en Chile, pero Colombia pasó en 40 años de ser un país rural a ser un país urbano. Antes era 70% rural y 30% urbano. Hoy en día es al revés. Es 70% urbano, 30% rural, y con condiciones a seguirse urbanizando cada vez más fuertemente. Entonces hacia el siglo XXI este es un reto también fundamental. Entonces,